Hola a todos y todas, espero que estéis bien. Me llamo Carlos Asensio, soy escritor y poeta y bueno, me ha invitado el Departamento de Lengua y Literatura de vuestro instituto a que os hable un poco sobre las cosas a las que me dedico, que básicamente son la poesía, la literatura, la escritura. Aprovechando un poco estas semanas en las que tenemos que quedarnos en casa, en las que tenemos esta situación de cuarentena y que bueno, que no estáis yendo a clase de forma presencial, bueno, querían desde vuestro departamento aprovechar para daros estos contenidos y bueno, seguir avanzando un poco en conociendo un poco más sobre el mundo de la literatura y la poesía. Por hablar un poco de mí y que sepáis quién se está dirigiendo a vosotros, bueno, yo soy escritor y me dedico principalmente a escribir poesía. He publicado 2 libros, el primero de ellos se llama Dejar de ser y salió en el año 2017 y el año pasado vio la luz mi segundo libro que se llama Arder o quemar. Escribo principalmente poesía, de momento todo lo que he publicado es en formato de poesía, pero bueno, yo escribo todo tipo de géneros, también colaboro con medios de comunicación a través de artículos, he escrito relatos, también estoy escribiendo una novela y bueno, cultivo un poco todos los géneros. Es cierto que la poesía es el género principal al que más tiempo le dedico y con el que más realmente me siento representado, pero bueno, en general la gente que escribe un poco de todo y ese es mi caso también. Una de las cosas de las que os quería hablar es principalmente de poesía. Como os he contado, soy escritor, pero me dedico principalmente a escribir poesía. Creo que en general, hoy en día la poesía no es un género muy conocido por la gente, ni muy apreciado. Creo que por lo general no se entiende muy bien qué es o directamente no se hace el esfuerzo ni siquiera por llegar a conocerlo y se tienen muchos prejuicios y está muy estereotipada hoy en día. Hay quien piensa que simplemente es un género muy sentimental en el que la gente llora a sus enamorados y enamoradas o es que simplemente se dedica a hablar de amor y de desamor. Yo creo que hay otra gente que directamente cree que es incomprensible por el tipo de vocabulario, por el tipo de metáforas y de imágenes que usa. Y creo que realmente al final lo más importante es acercarse a ella, conocerla y ver que es un género que al final tiene muchísimas cosas que ofrecer. Yo empecé a escribir poesía cuando tenía 12, 13 años y en un principio ni siquiera sabía que eso era poesía. Creo que todos en algún momento hemos querido poner por escrito o reflejar de alguna forma las cosas que nos ocurren, que nos interesan, que nos preocupan y le hemos dado algún tipo de forma artística. Hay gente que lo hace a través del baile, otra gente a través de la música, otra gente directamente a través de cualquier don que tenga. Y la poesía pues entra también en ese tipo de categorías. Es una forma de poner por escrito las cosas del mundo que nos interesan, que nos preocupan, que nos gustan, que nos duelen y que al final es tan interesante como lo que la persona tenga que contar. Nos gusta, es cierto que es mucho más inmediato el mundo audiovisual y a lo mejor vemos un videoclip de un grupo y nos encanta su estética y nos gusta la historia que cuenta, pues la poesía puede llegar a ser eso, solo que de una forma mucho más, menos gráfica, pero mucho más sugerente a través de la palabra. Uno de los temas que vuestros profesores quería que tratara un poco durante esta pequeña charla es sobre la importancia de la literatura. Y me voy a referir no solo a la importancia de la literatura en estos tiempos de crisis mundial, con esta pandemia que estamos viviendo, con la cuarentena, sino en general con la importancia que debería tener la literatura en la sociedad. Creo que como sabéis, porque bueno, me gustaría teneros delante para preguntaros cuántos de vosotros leéis normalmente libros y nos daría una pista un poco de la importancia que tiene la literatura en nuestra sociedad, porque, bueno, poco a poco ha sido desplazada por artes un poco más visuales y más inmediatos, como, pues, por ejemplo, el cine o como, por ejemplo, la televisión o la música, que son cosas mucho más inmediatas y más fáciles de consumir para una persona. Pero creo que deberíamos reivindicar mucho la literatura y el poder que tiene para explicar muchas de las cosas que nos pasan. En momentos como este de, por ejemplo, que estamos ahora en pleno encierro, creo que queda claro que una de las bazas que nos quedan, una de las cosas en las que podemos refugiarnos en estos tiempos es la literatura. Por un lado, para
poder leer y poder pues tener aprendizaje, poder incluso entretenernos leyendo novelas, leyendo poesía, leyendo libros que nos gusten. Por el otro lado, también como una forma de explicar el mundo, es decir, todo esto que está ocurriendo ahora se puede poner en forma de palabras, se puede explicar en forma poética, se puede contar a través de una novela. Entonces, bueno, tiene dos vertientes que yo creo que deberían ser muy reivindicadas, porque hoy en día, ¿qué nos quedaría en este encierro si no es con la cultura, si no es con las series, si no es con las películas, si no es con los libros? ¿A qué nos dedicaríamos estos días en los que no podemos salir ni dedicarnos a cosas que normalmente nos parecen más divertidas? Por lo que yo creo que es importante darle una oportunidad a la literatura. Quizá normalmente no estáis acostumbrados a leer o en vuestras casas directamente no os han inculcado el hábito de leer. Pero simplemente es probar, es empezar buscando libros, los hay de cualquier temática, si os gusta más lo poético, si os gustan las historias, tenéis todo tipo de historias de cualquier forma y de cualquier temática. Y si os gusta leer sobre temas y aprender, tenéis libros de ensayo que os pueden también además enseñar un montón de cosas. Así que la única forma de realmente saber si esto os gusta o no es probarlo. Ahora os voy a leer un poema de mi último libro, que es Arder o quemar. El poema se llama Aparición. Su aparición fue como una exhalación de invierno y de tormenta. Fue como un astro del espacio, desatando euforia al estallar su núcleo contra la atmósfera y las capas terrestres. Fue como un recuerdo, como una memoria de la risa nacida del deseo y de las estaciones de sol. Fue como un castigo, pero no sangrante y doloroso, sino suave como un colchón relleno de galaxias. Fue como un puñal de doble vertiente, con un canto afilado que desgarraba la piel y otro que acariciaba los sentidos como una pluma de ave. Fue como el calor de una fragua y como el martillo de Vulcano, rebosante de pasión, con resquicios de ascuas en el aire, con fugas de una brisa mortal y deliciosa. Su abrazo fue como un cortocircuito de las emociones, intenso, precipitado, casi consecuencia de la locura. Su aliento fue un vaho congelado que heló hasta mis pestañas, con olores de mar y vapores de hipnosis flotando por la sala de espera. Su voz fue como un relámpago para el oído, como un tornado que repartía música en vez de desastres. Sus manos, que apretaban con firmeza las mías, parecían como ramas del árbol del bien y del mal, luminiscentes pero férreas al pulso. Y su beso fue como una estaca contagiada de dudas, un dardo impregnado de desesperación y vida, destinado a dar muerte a la individualidad.